Ok, entonces vamos a utilizar el mismo principio que el anterior. Vamos a hacer uso de esta pequeña fórmula. Entonces, para el caso de las yes. Entonces, ¿qué dice la coordenada aleatoria de la y? Que va a ser igual a la mínima más el número aleatorio multiplicado por la diferencia del máximo menos el mínimo. Y todos esos datos precisamente ya los tenemos. Entonces, aquí debajo del debajo del FSMC, vamos a darle igual y vamos a seleccionar el mínimo. Este mínimo obviamente lo vamos a enllavar. Vamos a enllavar ese valor y luego vamos a sumarle el número aleatorio, que es el que está a la par, precisamente a la par del FSMC. Y luego esto lo vamos a multiplicar por la diferencia del máximo menos el mínimo. Entonces abrimos paréntesis, seleccionamos el máximo, después de eso lo enllavamos y luego le restamos el valor mínimo. Y ese valor mínimo lo vamos a enllavar. Y cerramos paréntesis y damos enter. Entonces luego esto le voy a quitar decimales en esta parte. Voy a quitar decimales y lo voy a centrar. Y este valor lo voy a arrastrar hacia abajo, precisamente hacia abajo. Entonces, ahora que me queda hacer una comparación. Voy a comparar si el valor aleatorio está por debajo del valor de la función. Entonces, simplemente eso es lo que tengo que verificar y a esto le voy a llamar MC de Monte Carlo. Entonces, voy a utilizar una función súper sencilla, es la misma función sí, y no es nada del otro mundo. Entonces, en el caso de ustedes, si tienen el Excel en español, pues sería así. Abren paréntesis y luego escriben, si el valor aleatorio es menor, podemos decir menor o igual que este valor FDS que calculamos acá. Entonces, luego coma o punto y coma según la configuración de su computadora. Si Si el valor aleatorio está por debajo del valor de la función, significa que está dentro de su dominio, es decir, está debajo de la curva que nosotros queremos precisamente calcular. Nuevamente les repito esta parte para que lo tomen en cuenta. Si el valor aleatorio está por debajo de el FDS, es decir, el valor donde se evaluó la función, significa que está debajo de la curva y por lo tanto puedo definir esto como un caso exitoso, es decir, voy a darle el 1. En caso contrario, luego escribo una coma. ¿Qué valor le tengo que asignar? Un 0. ¿Por qué? No lo voy a considerar. Entonces, luego cierro paréntesis. Si yo doy enter, a mí me va a dar un error. Entonces yo lo tengo que traducir. Solo es el if. Y luego voy a dar enter. Este 0 lo voy a centrar y lo voy a arrastrar hasta el fondo. Entonces, luego voy a utilizar el principio que les dije. Ok, en esta parte voy a escribir número n aciertos igual, n aciertos igual. ¿Y qué va a ser igual el número de aciertos? Todos los valores dentro de esta columna de Monte Carlo que son 1. Entonces, esto va a ser igual a qué cosa. Voy a darle igual. Ustedes, si no mal lo recuerdo en español, la función es suma, abren paréntesis, seleccionan este primer valor y luego lo mismo, es seleccionar toda la columna de Monte Carlo. Entonces sería Control Shift, flecha para abajo. Y después de eso cierran paréntesis y dan Enter. Si yo hago eso me va a dar error. Entonces en inglés solamente le quito la A y doy Enter. Y el número de aciertos en este caso fueron 167 aciertos, es decir, 167 dardos aleatorios quedaron dentro del área del integral. Esto lo voy a centrar, le voy a dar cuadrícula
y a esto le voy a dar otro color. Entonces, ahora, n intentos, número total de intentos. ¿Cuántos intentos se dieron? Está súper fácil. El número de puntos. Esto que dice n puntos son todos los puntos aleatorios que lanzamos. Entonces bastaría con seleccionar el, el último valor de los n puntos. Entonces podemos tomar este y en vez de dar control shift, damos solo shift. En vez de presionar control shift flecha para abajo, vamos a tocar solo mantener presionada la tecla control, perdón. Tecla control y flecha para abajo. Y ahí selecciona el último. Entonces se lanzaron 5001 dardos aleatorios y damos enter. Y ahí está. Esto lo vamos a centrar. Vamos a seleccionarlos los dos. Los vamos a centrar. Y esto le vamos a dar formato, color. Le vamos a poner bordes. Y ahí está. Entonces estos son los aciertos y estos son los intentos. Y ahora vamos a calcular el área del rectángulo. Área del rectángulo. Y el área del rectángulo es sumamente fácil. O sea, solo sería el y máximo. Bueno, aquí sería, voy a borrar esto y voy a dar igual. Abro paréntesis y luego sería y máximo menos, perdón, x máximo menos x mínimo. Cierro paréntesis y luego multiplico. F máximo menos el F mínimo. Y máximo menos y mínimo. Y doy enter. Y esta sería el área. Y lo mismo, voy a dar formato. Voy a centrar, voy a poner borde, voy a cambiarle el color. Y luego voy a aplicar el teorema. Entonces voy a ir a insertar, voy a poner aquí ecuación. Y esto va a ser más que todo de manera esquemática. O ni siquiera de manera esquemática. Voy a tomar esta, solo la integral. Solo el valor de la integral que en mi caso pues yo ya la tengo hecha en otra parte. Voy a tomar esto, lo voy a copiar y lo voy a pegar acá. Entonces esta es la integral que andamos buscando. Y aquí ya la vamos a calcular súper fácil. Entonces no es necesario pues de que ustedes vengan y lo hagan de esta manera. Pues. O sea, me refiero a que me muestren esto, lo pueden hacer en Word, esta parte. Que también se hace de la misma manera en Word y en Excel. Entonces, es decir, hacer estos esquemitas así de integrales que se miren, que se vea estético. Entonces aquí voy a dar igual y según lo que miramos, ¿cómo se calcula el área dentro de una región? Muy sencillo. Voy a dividir, bueno, voy a abrir paréntesis y voy a dividir el número de aciertos entre el número de intentos. Cierro paréntesis y esto lo voy a multiplicar por el área del rectángulo. Y aquí tengo el valor del integral. Entonces voy a quitarle decimales, voy a centrarlo, voy a cambiarle, voy a ponerle un borde y voy a cambiarle el color. Ahí está, cambio el color. Entonces ya tengo este integral. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Fíjense, esto es lo que ando buscando, el tiempo. Entonces, pero acabamos de calcular este integral de 0 hasta 500. ¿Qué es lo único que me hace falta? Evaluar este coeficiente. Súper fácil. Necesitamos evaluar ese coeficiente. Entonces, ese coeficiente es este de acá. Lo voy a poner en esta parte. Y aquí va a ser igual a 1 dividido entre, abro paréntesis, 500 multiplicado por
ustedes tendrían que escribir raíz y abren paréntesis y luego solo escriben 0.15, cierran el paréntesis de la raíz, cierran el paréntesis de, de 500 y luego dan enter. Entonces, en mi caso me daría un gran error. Entonces yo lo tengo que escribir SQRT y ahora sí doy enter. Y ahí está este coeficiente. Entonces voy a quitarle unos dos decimales, voy a centrarlo, darle bordes, darle color y ya tengo los dos valores. O sea, la integral, ¿qué es lo que me dice la integral? O sea, me dice que es la multiplicación, perdón, el tiempo. El tiempo es la multiplicación de este coeficiente por esta integral. Y ambas cosas lo tenemos. Entonces solo queda definir una casilla para directamente escribir el valor del tiempo. Entonces, y puede ser algo acá. Entonces voy a escribir t va a ser igual a qué cosa. T va a ser igual a este valor multiplicado por este otro valor y doy enter. Y ahí está el tiempo aproximado. Entonces lo centro, le voy a quitar a esta casilla un par de ceros, voy a dejarle 4. Voy a ponerle bordes y aquí está la solución del problema utilizando el método de Monte Carlo. Aquí está 4.3113. Ahora fíjense, esto es el método analítico. Entonces tenemos que por el método analítico el tiempo da 4.056 segundos. Luego nosotros llegábamos y utilizábamos el método aproximado, que es utilizando en este caso, pues el, el método de Simpson y daba ese valor, 4.018, bastante cercano. Entonces, y luego tenemos utilizando métodos metaheurísticos. En este caso, el método de Monte Carlo da 4.3113. Entonces, es un poquito más impreciso. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Hay muchos métodos heurísticos o aproximados cuya implementación numérica es muy compleja. O sea, hay problemas que no tienen solución que es analítica. No hay forma de poder solucionarlo analíticamente utilizando cálculo. Entonces, y se pudiese solucionar ese problema utilizando perfectamente métodos aproximados, pero muchas veces por la complejidad algorítmica es difícil de implementar o requiere demasiada capacidad de cómputo. En cambio, el método de Monte Carlo requiere que se trabaje, obviamente, con grandes cantidades de datos, pero la complejidad algorítmica es menor, porque simplemente es contar. O sea, tengo que contar cuántos puntos están debajo de mi curva y nada más. Entonces, es un proceso sencillo, pues. Por lo tanto, este método es muy potente, o sea, muy potente y puede solucionar muchísimos problemas. Entonces,